Tus promesas son una realidad, y por tu gracia tengo libertad. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado. Para ir como resumiendo los temas que hemos ido viendo, eh, hacía un breve resumen del libro o bosquejo del libro de Romanos, donde desde el capítulo 1 al 7 nosotros podemos ver cómo Dios acusa al hombre, tanto primeramente al gentil. Después Pablo en la carta expone el pecado en el judío, que él no creía, por ser descendiente de Abraham, él se creía justificado ante el Señor, pero eh, Pablo le enrostra su verdadera condición y después avanza, habla sobre la universalidad del pecado, eh, hasta que ya en el capítulo 8 y del 8 al 11 más o menos la carta de Romano empieza a dar como un giro y empieza a surgir la esperanza. Después que Pablo le habla a todos sobre eh, su culpabilidad, el pecado, aquí ahora empieza a verse esta luz de esperanza. Y el capítulo 8 en su versículo 1 parte diciendo con estas palabras: ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y allí Pablo sigue avanzando en su enseñanza hasta el capítulo 11. Y el capítulo 12 al 16 ya nos queda poquito para entrar al capítulo 2 al 16, ya comienza con la parte práctica de toda la teología, de toda la enseñanza que Pablo expone desde los primeros capítulos, eh, empieza ya a entrar en la parte práctica. Así que todos estos capítulos son muy importantes, así que no se pierda ningún estudio. Todos cordialmente ahí invitados y no falte los miércoles. Romanos capítulo 10. Y el capítulo 10 está en una sección importante, del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿Por qué son importantes? Porque aquí se toca un tema importante sobre la soberanía de Dios. El miércoles pasado el pastor nos hablaba sobre eh, este capítulo, y Pablo aborda el tema de la soberanía de Dios en la elección de Israel. Y ahí lo podemos ver, lo vimos, lo leímos el miércoles pasado, el versículo 11, el 14, el 16, el 23, 27, como resumen, así como eh, los principales que uno puede destacar, que hacen mención sobre la soberanía de Dios a la hora eh, de elegir a Israel como su pueblo. Y el capítulo 10 menciona aquí, aparece otro pueblo, un pueblo, como dice, que no era pueblo, un pueblo que fue hecho pueblo por fe. Y fue, más adelante lo explica, injertado allí en el olivo. Y ahí habla sobre el pueblo gentil. Y ahí estamos nosotros para la gloria de Dios. Y el capítulo 11 habla sobre, que lo vamos a ver el próximo miércoles, habla también ahí de la visitación futura del pueblo de Israel. Y vuelve a ser reinjertado ahí también el olivo. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero ahora no. Entonces, cuando veíamos en el capítulo 9 sobre la soberanía de Dios a la hora de elegir, por lo general a uno le surge la pregunta, a mí me surgía la pregunta, quizá a alguien más también le sale: ¿por qué uno sí y por qué otro no? ¿Por qué Israel tenía que ser el pueblo elegido por Dios y por qué no fue otro de la época? ¿Por qué llamó a Abraham y por qué no fue otro? ¿Por qué? O, o si uno avanza, eh, eh, uno se podría hacer la pregunta de ¿cuál es mi responsabilidad entonces? Si Dios es el que elige, Dios es el que llama, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿O por qué tendría que, quizá uno, si uno ya se va más al extremo, y por qué tendría yo que predicar si Dios es el que elige? Y algunas de estas preguntas y otras, eh,
pueden ser contestadas bíblicamente, algunas otras parcialmente, y hay algunas que no tienen, simplemente no tienen respuesta. Como dice ahí en Primera de Corintios 13, si usted lo puede, anótelo allí, lo puede buscar y leer con más detención. Primera de Corintios 13, 11 y 12, habla allí Pablo acerca de cuando le escribe la carta a los Corintios, está en esa sección donde habla que somos como niños, vemos como niños, hablamos como niños, pensamos como niños, ahora en parte vemos como oscuramente, como por un espejo. Entonces, en ese contexto, Pablo eh, hace alusión de que ahora, de este lado de la gloria, en esta vida nosotros conocemos en parte, pero cuando les veamos al Señor cara a cara, allí vamos a verle tal cual como Él es. Queriendo decir que allí vamos a entender muchas cosas que acá no podemos entender. Si lo comparamos con el versículo que se encuentra en Deuteronomio 29:29, allí también hace mención a lo mismo. Si usted lo puede buscar después con más detención, hablan al respecto de esto. Los secretos, las cosas que no han sido reveladas, lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado es para nosotros y nuestros hijos. Todo lo que Dios reveló en su palabra, en la escritura, eh, es para nosotros, es para mí y para nuestra descendencia, es para compartir. Pero lo secreto, lo que no ha sido revelado, eso le pertenece al Señor en su soberanía. Y en Romanos capítulo 11, el capítulo que viene, 11:33, Pablo también allí deja ver y menciona la grandeza de los planes, de los pensamientos, propósitos del Señor. Cuán insondables son tus caminos, haciendo mención a los pensamientos, a los planes, a los caminos de nuestro Dios. Que nosotros con nuestra mente ilimitada no somos capaces de comprender, ni tampoco se nos ha revelado. Lo que se nos reveló, eso sí es para nosotros y para nuestros hijos. Entrando ahora ya en el capítulo 10, versículo 1 al 4, vamos a desglosarlo en estas partes. Del 1 al 4, dice así el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios, ah, justo tengo aquí una cosita que me traba. Y mi oración a Dios es por Israel, para para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y aquí empiezan a salir algunas luces de lo que Pablo quiere enfocar. En estos versículos nosotros podemos ver el deseo de Pablo por la salvación de Israel, de sus hermanos judíos. En el capítulo, es muy bonito el capítulo 9, en los primeros versículos, cuando dice, el versículo 1 del capítulo 9 dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Imagínense cómo se refiere Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo tenía tanto dolor? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ese era el corazón de Pablo, ese era el amor que tenía por sus hermanos, por su nación, por sus compatriotas, por Israel, sus hermanos, por quienes él veía que se apartaban de la real comprensión de la palabra del Señor. Y es por eso que aquí le habla y les dice, con amor, les dice, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración, el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios es es por Israel, para salvación.
El deseo y la oración de Pablo entonces era por la salvación de sus hermanos israelitas, lo que leímos recién en Romanos 9. Y no era indiferente a ellos. Los llama hermanos con amor, a pesar de que ellos rechazaron el evangelio que él mismo ahora proclamaba y que él lo menciona como mi evangelio, que era el evangelio de Cristo, pero él así tanto amaba el evangelio que lo consideraba suyo. Y nosotros no podemos restringir el evangelio para algunos, porque recuerdan que es conocido que Pablo es llamado a los gentiles, pero él nunca se olvidó de sus hermanos israelitas. Y la estrategia de evangelización de Pablo era visitar la sinagoga, donde iba, a la ciudad, pueblo, provincia, donde estaba, él primero buscaba si es que había eh, eh, un lugar allí, un templo donde se juntaban los judíos, y allí compartía la palabra. Él nunca se olvidó. Entonces, el deseo de Pablo era para la salvación de Israel. Y un versículo que nos da luz acerca de la salvación es 2 de Timoteo, capítulo 2, del 14 al 19. Ah, dice así, para entender cuál es el concepto y hacia dónde quiere ir también Pablo. Dice así, recuérdales esto. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire lo primero que le dice. No entre en pelea de palabra, porque al final de eso no conduce a nada. A ningún oyente lo conduce a nada. Procura entonces, el 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Quién es este obrero que no se tiene que avergonzar? El que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La escritura, la palabra, lo que se nos reveló. Más, el 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías, las palabrerías, porque no conducirán, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Se ha dado cuenta que de repente usted está como una discusión y palabras sacan palabras y van saliendo y va escalando, va creciendo y después ya no hay quien la pare? A eso se refiere Pablo cuando aconseja a Timoteo de que evite esas profanas y vanas palabrerías. El 17 continúa diciendo así, y su palabra carcome como la cangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Eso era lo que ellos estaban diciendo y rebatían y se enfrascaban en estas peleas. Pero el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí también subraya la palabra invoca, porque es importante. El sello. Y este texto, ¿cómo nos da luz? A Romanos 10:1. ¿Cómo nos da luz? Porque el deseo de Pablo es por la salvación de Israel. Y la salvación de Israel pasa por, podríamos decir, según este pasaje de 2 de Timoteo, por dos cosas. Primero, evitar. ¿Qué cosa? Lo que no lleva al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que no lleva al conocimiento de Dios? Las palabrerías, palabras vanas, sin peso, banales. ¿Qué es lo que debemos de evitar entonces? La la palabrería, todo, y en general, todo aquello que no lleva al conocimiento de Dios, que aleja al conocimiento de Dios. Y, en, y lo segundo es que debe estar firme en el fundamento de Dios, firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La palabra de verdad. Ese es el fundamento, la escritura, todo lo que ha sido revelado, en eso debemos de estar firmes, le aconseja Pablo a Timoteo.
Así otros también podrán conocer ahora correctamente las enseñanzas de Dios. Y para ello hay que evitar estas contiendas, las palabrerías, que solo llevan a la impiedad, dice su palabra. Y la impiedad es falta de compasión, falta de amor. Entonces también el sello está en que primero Dios conoce a los suyos, es Dios quien conoce a los suyos, y el creyente que se aparta de hacer el mal. Dos cosas clave. Dios conoce a los suyos y el creyente se aparta de hacer el mal. Entonces, en esto, eh, Pablo va a enfocar la salvación de todos sus oyentes, en este caso, de la iglesia que estaba en Roma. Por eso se titula la carta a los romanos, en la iglesia fundada allí en Roma. Y aquí entonces Pablo comienza a balancear estos dos conceptos. Un poco la soberanía de Dios, que vimos en el capítulo 9, donde Dios eligió soberanamente al pueblo de Israel como su nación para eh, eh, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa responsabilidad se la dio al pueblo de Israel, pero falló. Y por otro lado está la responsabilidad del ser humano. La soberanía de Dios por un lado, pero la responsabilidad de nosotros como seres humanos. ¿Cuál entonces es esta responsabilidad? La responsabilidad de testificar, usando bien la palabra de verdad, como Pablo le recomendaba a Timoteo, usando de manera correcta, eficaz, eficiente, la palabra de verdad, la escritura, lo revelado, el evangelio. ¿Y qué cosa? Y hacer discípulos. Allí radica también nuestra responsabilidad. Si bien el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles, como les decía antes, nunca dejó a sus hermanos de proclamar el evangelio, porque él no hacía acepción de personas, no hacía acepción entre que uno era gentil y otro era judío. En la época habían solamente dos clases de personas, por decir, para ellos, para los israelitas, el que era judío y el que no. Así se dividía toda la humanidad de la antigüedad para el pueblo judío. Los que sí y los que no. Entonces Pablo nunca entró en estas divisiones, ni menos de eh, hacer diferencias. El versículo 2 dice así, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a ciencia. Tienen celo, lo busqué en en el original y hace referencia a tener un interés serio por Dios. Entonces, Pablo da testimonio de que ellos tenían celo por Dios, pero con motivaciones incorrectas, porque no conocieron el propósito de la ley, no entendían la ley, debido a que tenían un conocimiento parcial de ella y una comprensión inadecuada del real significado de la ley. El buen celo, el celo correcto, es una consecuencia y viene como producto de una buena relación con Dios. Pero el de los judíos era un celo religioso, sin valor espiritual, porque no era conforme a ciencia. Y ciencia lo busqué en el original. Bueno, y hay otras versiones, si usted tiene alguna otra versión, la NBI u otra, la NTV, lo pueden traducir quizás con un lenguaje más actual. Pero ciencia hace referencia al conocimiento, a la información, la interpretación. Entonces, cuando ellos interpretaban la ley, su celo no era conforme a ciencia, no era conforme a un buen conocimiento de la ley, no era producto de una buena interpretación de la ley. A eso hace referencia conforme a la ciencia, es conforme al conocimiento correcto, a la información correcta o interpretación correcta de la escritura. Por eso su celo estaba basado en motivaciones eh, incorrectas. El versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, los israelitas, el pueblo judío, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No conocían la justicia de Dios a pesar de tener la ley.
ni el carácter moral perfecto de Dios, reflejado en su ley perfecta. Dios era el dador de la ley. Entonces, en esa ley reflejaba el carácter moral de Dios, de ese Dios perfecto. Y si ellos hubieran conocido el carácter moral perfecto de Dios, quizás se hubiesen llegado a dar cuenta de su completa imposibilidad, su completa incapacidad de cumplir perfectamente a cabalidad la ley de Dios, al 100%. Si hubiesen reconocido que esa ley reflejaba ese carácter moral de Dios perfecto, hubiesen reconocido de que eran incapaces de cumplir la ley perfectamente, al igual que nosotros. Para nosotros es imposible cumplir esa ley. Entonces, ellos pasaron por alto esta justicia divina que estaba allí reflejada en la ley y pusieron la propia, la suya. Empezaron a agregar cosas eh, humanas. Entonces, esa justicia que ellos empezaron a cambiar a lo largo de la historia era ajena a la justicia de Dios. Era religiosamente rigurosa. Tenían tantos detalles, tantas eh, aspectos de la ley que tenían que cumplir que hasta era difícil de memorizar. Y ni ellos eran capaces de cumplir. Ahí en Mateo 23 Jesús les llama a ellos hipócritas, porque hacían cumplir a los demás cosas que ellos tampoco eran capaces de cumplir. Porque el pecado en el hombre lo lleva a cuestionar la justicia de Dios, lo lleva a cambiar lo que Dios hizo perfecto, hizo bueno, que lo entrega al hombre, el hombre se encarga de distorsionar, de cambiar. El hombre entonces cambia la justicia de Dios por su rigurosidad religiosa, pero que es incapaz de justificarlo ante Dios. Entonces, sin Dios no puede haber justicia. Solo Dios es el juez justo. Y el versículo 4 dice, porque el fin, la meta, el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y ahora empieza a hablarle a los judíos eh, de esto de creer, más que de cumplir la ley. Cristo no vino a abolir la ley, no vino a eliminar la ley, más bien vino a cumplirla, porque de otro modo no tendríamos forma de ser justificados. Por nuestros méritos es imposible ser justificado delante del Señor, pero sí por la fe, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si es por fe, en el que sí tiene los méritos. ¿Y quién es el que tiene los méritos? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí cumplió perfectamente la ley de Dios. Entonces, por la muerte de Jesucristo, yo alcanzo perdón, porque Él ocupó mi tomar, tomó mi lugar, ocupó mi lugar, y porque Él murió, yo morí por fe y recibo su perdón. Pero por ahora, por otro lado, por la vida de Jesucristo es que yo soy justificado por los méritos de Jesucristo, como Jesucristo los vivió, yo por fe también los hago míos. Dios imputa los méritos de Jesucristo a mi cuenta. Somos justificados. Y esto entonces es para todo aquel que en Él cree. Y su evangelio no por esfuerzo humano, porque es imposible por esfuerzos humanos eh, alcanzar justificación delante del Señor. El propósito de la ley era revelar la imposibilidad. Era imposible cumplir ese carácter moral perfecto del Señor. Entonces nosotros a través de esfuerzo humano nunca lo íbamos a lograr. Entonces, de esta manera es que la ley apuntaba a Cristo, porque como éramos incapaces de cumplirla, allí aparecía la figura de Cristo. Y su venida sería el único capaz de cumplir la ley perfectamente. Cuando Él volviera, y por eso los profetas profetizaban acerca del Mesías, el que iba a venir, el Salvador, el Rey, el que iba a liberar al pueblo. Eh, Él era el único que iba a ser capaz de cumplir esta ley a cabalidad. Por esto es que Jesús debía cumplir la ley y así morir en el lugar de todo pecador,
que en Él cree y para que por su sacrificio tengamos perdón de nuestros pecados y que los méritos de su vida perfecta sean cargados a la vida del pecador. Entonces, por los méritos de Cristo, el pecador, o sea, nosotros, todo pecador, puede ser justificado por fe y va a tener entrada al reino de los cielos. Eso es lo que nosotros conseguimos por la fe. Y eso es lo que apuntan. El fin, como lo mencionaba rapidito al principio, viene del griego telo, que significa una traducción, es meta. Y ese era también el propósito de la ley. Cristo era el final, era la meta de la ley. En Cristo se cumplió todo, toda la ley, las fiestas, los sacrificios que eran figuras, eh, reflejo del Mesías, del Cristo, del Cordero de Dios, todo se cumplió en él. Y ya no debemos de esforzarnos humanamente para satisfacer sus demandas y escapar de su ira. Recuerdan que en Romanos capítulo 1 habla sobre la ira de Dios, que está sobre todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Es el problema del ser humano, que Dios está airado con el pecador. Entonces, el hombre trata de escapar haciendo cosas, tratando de cumplir la ley, pero es imposible. Entonces, por eso es que el creyente es capaz de recibir por gracia aquello que nunca hubiera podido alcanzar por sus propios méritos. Entonces, resumiendo estos 4 primeros versículos, Cristo es la meta de la ley y en él se cumple toda la ley. Por esto es que el creyente solo cumple la ley en Cristo. Y esto es por fe, solo por fe. Lo que era imposible entonces para el hombre, ahora le es posible por la fe en Cristo. Y ese es el deseo de Pablo. Y que el anhelo de la salvación es su anhelo, es su deseo de que eh, sean salvos por medio de la fe. Que esto es nuevo para ellos y chocaba con su religiosidad rigurosa, estructurada. Esto era nuevo para ellos y por eso muchos escuchaban, pero no lo aceptaban. Y aquí ya Pablo pasa a este tema de que la justicia es por la fe. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la ley, a los rituales, a los ritos, a las tradiciones, a las fiestas, y aquí Pablo empieza a hablarle que esta justicia ahora es por la fe. Dice así, leamos del versículo 5 al 8. Dice, porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así. Porque Moisés dio la ley, ¿recuerda? Dice así Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que el hombre que cumpla esta ley vivirá por ella. Entonces, eventualmente, la ley sí da vida. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, primero estaba la justicia que es por la ley, ahora está haciendo alusión a la justicia, pero que es por la fe. Dice así, es un poco medio complicado, pero ya lo vamos a aclarar un poquito. Dice así, 2 puntos. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra, ¿se acuerda que es el fundamento para alcanzar allí la salvación? Le decía a Timoteo. Moisés dijo que la ley es perfecta y que eventualmente puede dar vida. Allí eso eh, Pablo toma muchos capítulos, muchas eh, partes de la escritura. Debe haber sido, bueno, y fue un conocedor de la ley al revés y al derecho, porque siempre hace alusiones a otros versículos. Y aquí está tomando lo que se escribe en el libro de Levítico. En el capítulo 18:5, él lo menciona aquí.
Y mire, Deuteronomio, lo que está haciendo Pablo, no lo está citando textualmente, pero está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 30, 11 al 13. Y este texto es que nos da luz para entender eso de subir al cielo, bajar al abismo y todo eso. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, está hablando el profeta, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Los mandamientos, como si estuvieran en el cielo. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Estaban dando como puros pretextos. No era así. ¿Qué es lo que le dice? Este mandamiento que te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es un mandamiento demasiado difícil. Así como que podamos decir que poco menos hay que subir a la luna, llegar a las profundidades del mar para alcanzarlo y podamos vivir por ello. Por el contrario, la palabra de Dios siempre ha estado cerca. Dios siempre se encargó de que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, hubieran profetas. Incluso envió a su propio hijo para que conocieran al Padre. Y hoy en día, nosotros podemos disfrutar y tener la compañía y la guía del Espíritu Santo eh, en cada uno de nosotros. Entonces, Dios siempre ha estado presente, Dios siempre ha estado cercano. ¿Qué entonces es lo que está comunicando Pablo aquí en estos versículos? Que la palabra está en la boca y en el corazón de los hijos de Dios. Y esto es lo que choca con la religiosidad estricta del judío. Jesús les dijo ahí en Mateo 11:30 y también básicamente lo mismo en el 23:4, dice, eh, porque atan cargas, le está hablando a los fariseos, Jesús le está hablando a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los fariseos, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. A eso está haciendo alusión eh, de la hipocresía de los fariseos que ponen y ponen cargas, cargas que ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Y por culpa de ellos, de los fariseos, el nombre de Jehová es blasfemado entre los gentiles. Romanos 2:24 lo expresa así. Cuando exigían una ley que ni ellos cumplían y así pretendían alcanzar justificación ante Dios, cosa que es imposible. Entonces, continuando la lectura del versículo 9 al 11 dice, que si confesares que con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este texto resume lo que se requiere para la salvación, pero no lo dice todo. No, Pablo no dice que no hay que arrepentirse, que no hay que pedir perdón. No habla del pecado, del arrepentimiento o de la cruz, de la sangre de Cristo. No habla de algunos temas. Pablo lo que quiere buscar es generar aquí una conexión entre lo interior, lo que sucede en el corazón, y lo exterior. Porque en el creyente convertido debe haber esa coherencia, esa, eh, esa unión entre lo que se cree por fe en Cristo, que habla de lo interior, de lo que está en el corazón, y lo que hablo, lo exterior, lo que comunico, lo que confieso, lo que invoco. Eso es lo que Pablo está queriendo también aquí establecer, que lo que confesamos con nuestra boca sea coherente con lo que obró, sucedió en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque muchos de estos fariseos o muchos judíos que estaban leyendo estas cartas, esto era nuevo para ellos.
ellos estaban acostumbrados a cumplir un ritual, una rigurosidad religiosa, pero no de una transformación interior, una fe que cambia el corazón. Porque esto tampoco es una receta, como escribí ahí, de confesar que Jesús es el Señor y creyeres que de los muertos, muchas veces se mal ocupa de esta manera. Eh, y no debiera ser así. Tiene que haber una congruencia, esa era la palabra que andaba buscando delante. Una congruencia entre, entre lo interior y lo exterior, entre lo que pasa en mi corazón y lo que comunico o testifico. Porque además, una persona que no puede hablar, ¿está limitada para ser salva? Absolutamente no. Si una persona tiene algún problema para hablar y no puede confesar con su boca, eh, eso no quiere decir que es un requisito y que las personas que no puedan hablar no pueden ser salvas. No está haciendo alusión a ese tipo de cosas. Porque es posible confesar con la boca sin haber creído en el corazón. Y esto el pueblo de Israel ya lo sabía, lo tenía clarito. Ya sabía de esto. Porque en el Antiguo Testamento ya Jesucristo, perdón, Jehová ya le reclamaba esto. Dios dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces la justicia que salva es la que es por la fe, la que se cree en el corazón y se confiesa con la boca. Cuando esos dos elementos se unen y operan juntos, allí hay, allí hay verdadera salvación. Porque como decía, ¿se puede confesar sin haber creído? Sí. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel y de eso es lo que nosotros también debemos de cuidarnos. La justicia es por fe, pero nosotros también, esa es nuestra responsabilidad. Si continuamos leyendo de estos versículos del 12 al 15, dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo entonces aquí nos ayuda a entender un par de cosas. Primero, que Dios no hace distinción de personas. Y eso es lo que nosotros también debemos de aprender y considerar. Dios no hace distinción de personas a la hora de salvar. Ya Pablo mencionó que los descendientes de Abraham son quienes han creído en Jesucristo y no necesariamente sus descendientes. No importa la raza, no importa el color, posición, partido político, nada. No importa nada. Dios no hace acepción de personas. Y segundo, es que además de que Dios nos llama para salvación, somos instrumentos para salvación de otros. Nosotros somos instrumentos de salvación. El Señor nos llamó a salvación y también para que nosotros mismos seamos instrumentos para salvación de otros. Si bien el capítulo 9 el de Romanos menciona la soberanía de Dios en la elección de Israel y que no tenemos derecho para cuestionar sus decisiones, Romanos, voy a leer, Romanos 9, 20, 23 dice, porque la palabra de la promesa es esta. No, perdón, Romanos 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O tiene potestad el, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? A la hora de que salva a uno o salva a otro, Pablo ahora balancea las cosas. Si bien es Dios quien llama, nuestra responsabilidad es de predicar, es de anunciar el mensaje, sin hacer distinción de personas, porque no sé si usted ha cometido el error que de repente yo he cometido alguna vez, empezar a decir, no, él nunca va a ser cristiano. No, ¿qué le voy a hablar a él? Nunca va a creer en Dios. Y uno se pone en el lugar del Señor y uno empieza a juzgar. Y ahí es cuando uno se equivoca. Eso es algo que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que nos llama, qué es lo que nos enseña este capítulo 10? Es a predicar sin hacer distinción de personas. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. No debemos de pensar que no hay que predicar o que podemos pecar deliberadamente porque ya el Señor me llamó. Eso serían dos enseñanzas totalmente antibíblicas y Pablo nos está enseñando eso. Al contrario, es que nosotros debemos de predicar. Entonces, además de ser elegidos para la salvación, es que somos elegidos también como instrumentos de salvación. ¿Qué significa esto? Que debemos de anunciar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo tiempo, en toda época. Todas las épocas hay que reevangelizar, reevangelizar a las generaciones, a los más pequeños. A mí me evangelizaron, hay que evangelizar a las generaciones que vienen llegando. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad que nos dio Dios. Y además nos pedirá cuenta, que fue lo que es lo que hicimos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros dones. Y Dios nos capacitó para edificar a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso Pablo allí hace estas preguntas. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo irán? ¿Cómo predicarán? Es por eso que tenemos nosotros como seres humanos, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, tenemos la responsabilidad o la comisión o la gran comisión o la mayor de las comisiones que pueden existir es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad, lo que el Señor nos manda y debemos de cumplir. Porque en ti, mire lo que dice Génesis 12:3 cuando le hacen la promesa a Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En ti serán benditas, en ti serán benditas. Ese es el propósito del Señor para la iglesia. Toda la historia de la humanidad, ese es el propósito que el Señor quiere. Allí en Génesis 12:3. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, mire, parece una locura predicar estas palabras, pero así le agradó a Dios en su soberanía una vez más. Así lo quiso que fuésemos nosotros, pecadores convertidos, transformados, regenerados, que lleváramos esta predicación para que muchos otros se pudieran salvar. Y el propio ahí, propio Pablo en Romanos 10:15 dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, anuncian las buenas nuevas. Anuncian la paz. ¿Por qué la paz? Recuerden que el Señor, que Jehová Dios está airado con el pecador, está bajo la ira. Pero este mensaje viene a traer paz entre Dios y nosotros, porque nos pone a cuenta con el Señor. Esta es la buena nueva de salvación que anunciamos. En Pedro, mire la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, lo que encontramos. En el capítulo 1 del versículo 19 al 21. Tenemos también palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, eso está haciendo alusión. Y el 21 dice, porque nunca la profecía
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca la palabra de Dios, nunca la predicación ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios quien dirige el proceso y toma su lugar en todo este proceso, para que Dios sea exaltado en todo y en todos, pues somos salvos por su gloria. Él es quien envía, Él es quien en el que ilumina la predicación, Él es el que abre los oídos de los que oyen, Él pone, hace el, el creer, Él da la fe porque es un don de Dios, y eso abre el corazón del pecador para invocar y alcanzar salvación. Mire lo que dice Juan capítulo 1, 2 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios presente en la salvación del pecador. Juan 16, si avanzamos al capítulo 16, versículo 8 al 11, dice, voy a leer el 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, Jesucristo está hablando, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, Jesús actuando aquí, era necesario que Él se fuera para que Jesucristo enviara al Espíritu Santo, porque iba a ser el Espíritu Santo el que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, está hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. La gloria y la honra son para el Señor. El Espíritu Santo involucrado en la salvación del pecador, Jesucristo involucrado en la salvación del pecador y Dios mismo involucrado en la salvación del pecador. Esa es su obra. Pero hermano, no olvidemos que nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad porque así lo quiso el Señor. La responsabilidad de predicar el Evangelio de salvación a toda criatura, haciendo discípulos en todo lugar y en todo tiempo. Porque ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber en quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Allí está nuestro lugar. Allí está nuestra responsabilidad. Hemos sido salvados para salvación, pero también para la salvación de otros. Este es el diseño de Dios y nos capacitó con dones, con talentos, recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así ya avanzando al último versículo, dice así del 16 al 18. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, dos puntos, Señor, mire, estas palabras fueron escritas muchos años antes que Pablo estuviera hablando y proclamando el Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, ya hasta los fines de la tierra. Muchos escucharon la palabra y no creyeron la palabra de Dios de parte de muchos profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. La escucharon, pero no la obedecieron, al punto que muchos profetas fueron muertos por los propios israelitas. ¿Y para qué no ir más lejos? Jesucristo, el profeta. Jesucristo mismo fue muerto por ellos. Miren lo que dice allí en Hechos, ahora ya en los primeros años de la iglesia primitiva. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por la predicación de los apóstoles. El Señor añadía. ¿Cómo podría añadir si nadie predica? ¿Cómo irían? ¿Cómo invocarían? ¿Cómo creerían si nadie es el que predica? Esa es nuestra responsabilidad. Y en segunda de Timoteo dice así también, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Nosotros estamos llamados a anunciar el mensaje, pero el cambio, la transformación, el arrepentimiento, lo hace el Señor.
por medio de su Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, le vuelvo a repetir, compartir el Evangelio. El Señor se encarga, el Señor nos pone personas, momentos, instancias en las que hay que hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Versículos 19 y 21, y estos son los finales. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice, siempre Pablo toma palabras de la Escritura, dice en el 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Israel no había oído acaso esta palabra para que rechazara el Evangelio? Claro que sí la había oído. ¿Israel no sabía esto? Claro que sí ya lo sabía. Por esto es que Dios toma ahora la iniciativa. Siempre Dios toma la iniciativa porque nadie busca. Nosotros que somos los gentiles a los que está haciendo referencia aquí, nosotros somos ese pueblo insensato, pueblo que no buscaba. A eso se manifestó el Señor. Por esto Dios es quien toma la iniciativa y sale ahora a nuestro encuentro. Un pueblo que no lo busca ni pregunta por él. Nadie busca a Dios, ni tampoco lo hizo Israel. En Romanos 3, 11, 12. El hombre natural solo se acerca a Dios por sus bendiciones, pero no por el dador de aquellas bendiciones. Pero con Israel siempre estuvo cerca, siempre estuvo cerca. Y como dice allí, tendiendo su mano de misericordia hacia ellos. La palabra siempre ha estado cercana, nunca tan lejos como la luna o las profundidades del mar. Siempre ha estado cerca la palabra del Señor. En los primeros años de la iglesia primitiva se predicaba y el Señor seguía llamando. El Señor añadía a la iglesia los que habían de salvo. Pablo aconsejaba a Timoteo por si Dios les concedía el arrepentimiento. Esa es la labor de la palabra. Y eso nos lleva a tres aplicaciones que podemos rescatar de este capítulo 10 de Romanos. Primero, que la salvación es un regalo de Dios, que se recibe por fe en Jesucristo. Lo recibimos por gracia. No es por ningún esfuerzo humano. No sé si usted ha escuchado a algunas personas que dicen que hacen una buena acción, hacen esto, esto, otro, para ganarse el cielo, para que Diosito se acuerde de ellos. No, no funciona por obra. No podemos alcanzar justificación por obra. Solo por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Segundo, es que debemos de conectar lo que creemos en el interior con lo que confesamos hacia el exterior. Debe haber debe ser consecuente. Debe haber ahí como una correlación. Debemos afirmar exteriormente con nuestra manera de vivir el cambio que ha sucedido en nuestro interior. Y tercero, es que debemos de predicar, hermano, el Evangelio, sin hacer acepción de personas. Porque no sabemos a quién el Señor va a llamar. Somos el cuerpo de Cristo, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de hacerlo. ¿No? Con nuestros familiares, con nuestros parientes, amigos, colegas, vecinos, debemos de hacerlo. Conclusión, hermano, entonces. Romanos 10 nos recuerda que la salvación es por fe en Cristo y que Dios la ofrece a todos sin distinción de personas. También enfatiza la importancia de predicar el Evangelio para que más personas puedan ser salvas. Preguntas para reflexionar. ¿Por qué no basta, ¿Por qué no basta con el celo religioso para alcanzar salvación? Porque el celo religioso no conduce a nada. El celo correcto es el que viene, es producto de una íntima comunión con el Señor. ¿Qué significa para ti confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Gozo, paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Bueno, y muchas cosas más. ¿Y cómo puedes involucrarte más en el compartir el Evangelio con quienes
¿Aún no conocen a Cristo? Conociendo más de su palabra para trazar la palabra correctamente, utilizarla de buena manera, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse, atreverse, eh, y hay que atreverse, hermano, hay que atreverse y orar. Y el Señor se encarga del resto. Él es el que hace la obra. Uno es el que riega, uno es el que planta, otro el que riega, pero el crecimiento al final lo da el Señor. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé quién es.